il primo progetto che esiste, se può individuare... Come? Esistono tanti problemi. Sì. Perché il progetto è nato anni fa con il sostegno dell'UNAR. L'UNAR è l'ufficio di destinazioni della Presidenza del Consiglio. Sì. L'orizzonte político, decimos, de la comunidad acá en la ciudad. Pero tenemos, para entrevistar un poco como personas que vienen de ACNUR, personas que vienen de Amnistía, otras activistas, entonces ahí como... Y luego sí, o sea, el formato es como muy así desordenado, pero eso tiene una ventaja. Y la ventaja es que cada quien puede hablar y decir lo que quiere cuando quiere, y estamos todos acá para eso. Okay. Entonces... Yo soy Gloria Careaga, coordino la Fundación Arcoiris, que es una organización que está cumpliendo 20 años este año. Y realmente el trabajo que nosotras hacemos alrededor de la migración tiene ya muchos años. Realmente el inicio de nuestro trabajo alrededor de la migración LGBT empezó en vínculo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Personas Trans Intersexuales. La ILGA, que nosotros formamos parte de ILGA desde nuestra fundación, y ahí fue que nosotros empezamos a conocer el trabajo que se estaba realizando con respecto a migrantes LGBT. En ILGA, el trabajo más destacado, podríamos decir, que se estaba haciendo cuando nosotros ingresamos a la organización, tenía que ver con el salvar a las personas que vivían precisamente en estos países que se estaba mencionando, donde está penalizada la homosexualidad con pena de muerte. Entonces, hay una red, podríamos decir, que se ha construido desde Irán, Irak, toda esa zona del Medio Oriente, hacia Europa. Hay una estrategia diseñada a partir de las organizaciones LGBT para proteger a las personas que puedan salir en el momento de urgencia que tienen. Generalmente podríamos decir, a pesar de lo que nosotros consideremos el vivir en un país en donde está penalizada con pena de muerte la condición homosexual, no son tantas las personas que están buscando salir. Realmente deciden salir en el momento en que ven que están en una condición de riesgo, ¿no? Pero generalmente viven dentro de sus países sin una problemática, vamos a decir, tan grave como nosotros podríamos imaginar. Entonces, cuando uno de ellos, cuando alguna de estas personas, sobre todo los hombres gays, dan el aviso de que están siendo identificados, porque el problema con estas personas es que se considera un crimen de honor, en donde la familia misma tiene que denunciarlos o asesinarlos, ¿no? Entonces, el riesgo es muy urgente en el momento en que ellos sienten que pueden ser detectados. En ese sentido es que hay una muy buena estrategia, digo yo, claro, no se logra salvar a todos, pero hay una buena estrategia dentro de las organizaciones miembros de ILGA para sacar a esa persona y llevarla a otro país. Eso generalmente implica varias estancias en distintos países hasta que llega donde se le va a dar la protección. Entonces ese fue el trabajo en donde yo me involucré de inicio, y más fuertemente en el momento en que me tocó ya tener una representación internacional dentro de la ILGA, pues hacer mucha gestión para que ese trabajo se fortaleciera. Vamos a decir que una de las redes más fuertes que nosotros tenemos es la de Irán, sacar a las personas de Irán y traerlas a Canadá, ¿no? Pero les digo, pero hay varias estrategias para sacar a las personas de esos 7 países. Más recientemente o posterior a ese trabajo ha sido el trabajo que han estado haciendo migrantes LGBT desde Inglaterra,
en donde empezaron con un proyecto mucho más interesante ya de inserción social, de refugio, ¿no? Entonces es un proyecto también muy bueno que se ha realizado en Europa y bueno, toda la gestión, ahí sí nosotros hemos participado desde hace muchos años en la gestión con las oficinas de abogacía en Canadá, Estados Unidos principalmente, en donde nos piden, estamos como identificados como una organización que certifica la condición de las personas LGBT en México ante los tribunales en Estados Unidos y en Canadá. Entonces las oficinas de abogados nos llaman, nos piden una certificación, entonces ya es averiguar de dónde salió la persona, cuáles son las características, de tal manera que nosotros podamos hacer una buena argumentación de por qué le tienen que dar el refugio a esa persona que está solicitando. Entonces ese ha sido el trabajo, vamos a decir, que durante muchos años se desarrolló. Y por otro lado, nosotros organizamos un encuentro de investigadores en sexualidad cada 2 años. Estamos por celebrar la próxima semana el 5º y ya prácticamente desde el inicio ha empezado a surgir el tema de la migración. Siempre había alguien quien estaba averiguando, investigando sobre sexualidad y migración. Y dentro de las publicaciones que nosotros tenemos sobre ese encuentro también hay algunos artículos, sobre todo de situaciones que suceden en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Que era donde, si ustedes ven, hasta hace poco tiempo es que empieza a haber una migración sur-sur. Casi siempre se había visto la migración de parte de heterosexuales y de homosexuales, o sea, de personas de la diversidad sexual y personas de la condición hegemónica hacia el norte. Y en México, sobre todo, se mira mucho de irse a Estados Unidos, a Canadá o Europa, ¿no? Pero en general podríamos decir toda América Latina tendía mucho también más a irse a Europa, de algunos países, y de México mucho más a Estados Unidos y Canadá. Pero recientemente, y dadas las condiciones y cómo se ha modificado la política migratoria en el norte, pues eso ha favorecido y también los avances que se han tenido en América Latina en el reconocimiento de las personas LGBT, pues eso ha permitido que haya muchas mayores posibilidades para migrar dentro de la región, ¿no? Que sea una migración más sur-sur y que las personas no tengan que ir a enfrentar el clima, el idioma, o sea, condiciones mucho más desesperantes al migrar a otras regiones, aunque todavía quiero decir que hay algunos sectores de la población LGBT que siguen con el sueño americano de querer cruzar la frontera, ¿no? Y desafortunadamente, que Lola nos pueda conversar más de los casos recientes que estamos viviendo, sobre todo con personas trans que buscan cruzar la frontera y pierden la vida, ¿no? Entonces yo creo que hoy día en la región latinoamericana hay varios países que están ofreciendo refugio, no solamente que la gente está migrando allá, sino que ya se está dando la condición de refugio. Y hablando específicamente de México y el trabajo más reciente que nosotros estamos haciendo en los últimos 4 años, digamos, pues lo que nos hemos ocupado nosotros es de hacer un trabajo de sensibilización, capacitación a las casas de migrantes de todo el país con respecto a la condición LGBT, información sobre todo, o sea, esto que estaba diciendo Valentina, que fue la iglesia quien le dio la casa, eso no es nada extraño, o sea, nos puede parecer muy extraño a nosotros, pero trabajando el tema, pues las casas de migrantes que hay en México, yo digo que el 80% tienen que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Casi todas están al lado de la parroquia, están manejadas por gente de la iglesia, algunos seglares, otros religiosos. Entonces, en ese sentido es que para nosotros ha sido muy importante el acercarnos a cada una de las casas de migrantes y discutir sobre qué es ser homosexual, qué pasa, por qué la discriminación. Yo digo que la ventaja que tenemos como personas LGBT en las casas de inmigrantes en general es que como son casas
que no tienen una institucionalización muy clara. O sea, el gobierno no tiene una regulación muy definida con respecto a las casas de migrantes. Esto es para bien y para mal, ¿no? Y entonces eso hace que la mayor parte de la gente que está al frente de estas casas son gente, lo que yo digo, gente de buena voluntad, ¿no? Y que entonces tienen como ese ánimo de apoyar a la gente, de entender por qué de la discriminación, más allá de la religión, opera mucho más sus buenos sentimientos y su disposición de ayuda. Y o sea, es gente caritativa, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, no económicamente. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado mucho para tener, en general, yo podría decir que de todas las casas de migrantes que hemos visitado, que son un montón, que ahorita no recuerdo el número que hay porque es un recorrido por toda, sobre todo la parte oriental de nuestro país, ¿no? Pero desde Tapachula hasta Tijuana, las casas que nosotros hemos recibido, solamente hemos tenido tres casas en donde hay una dificultad y una discusión fuerte, pero todos los demás han sido abiertos para discutir el tema, las condiciones, la discriminación, o sea, como que entrar en un análisis, yo digo cada vez más profundo, porque ya tenemos 4 años trabajando con ellos y realmente yo digo que hay una muy buena disposición, ¿no? A excepción de esas 3 casas. Lola de Yabú Delgadillo Vargas. Tengo más de algunos anillos ya de activista. De hecho empecé a los 15 años. De hecho mi activismo empieza precisamente de un acto de crimen de odio que tuvimos en Guanajuato. De hecho fue hecho por migrantes. De hecho durante mucho tiempo yo, la verdad, muchas veces lo digo como forma de reflexión, que soy homofóbica, lesbofóbica, transfóbica y demás, y todas las fobias que hay, porque si no aceptamos lo que está mal en nosotros no podemos cambiarlo. Pero llegó un momento que yo sí era una persona xenofóbica. ¿Por qué? Porque en Guanajuato ocurrieron más de 10 asesinatos en un mes, y les estoy hablando en el 94, 95, hechos por personas de El Salvador y de Guatemala, y que fueron totalmente impunes, y no fue tanto, o sea, lo más doloroso fue la hazaña con la que hicieron estos asesinatos. Entonces, y siendo Irapuato un gran, ¿cómo se llama?, intersección para la ruta migrante hacia Estados Unidos, porque la estación de trenes la estación que tenemos en Irapuato era donde se confluyen todas las redes, y es donde prácticamente llegan, dijeran los compañeros migrantes, las grandes bestias. Entonces Irapuato y Celaya, Salamanca, se han convertido en lugares de gran refugio para personas que vienen de Centroamérica y Sudamérica. ¿A dónde viene mi cambio en dejar de rechazar a estas personas? Cuando tuvimos que empezar a atender los primeros casos de VIH que venían, y que prácticamente venían a morir a nuestro estado, en Guanajuato, porque por desgracia, estoy hablando de los 90, ahí persona que nos llegaba con VIH era persona que prácticamente iba a morir. De hecho, aún recuerdo yo ahorita de los primeros 50 violentadas éramos las personas trans. Empezamos a hacer un movimiento interno contra de las autoridades, de los tratantes. Esto fue en el 98, me acuerdo muy bien porque fue cuando se crea la Red Mexicana de Trabajo Sexual con Brigada Callejera y otras organizaciones más, donde se nos dice: regresa a tu estado y pues desde acá todas las organizaciones te vamos a apoyar. Es más, allá hay Comisión de Derechos Humanos, te van a apoyar. Pues cuando uno hace las denuncias, hablando en los 90s, de todas las violaciones que habían, pues ¿qué me esperaba yo más que un intento de asesinato? Bueno, me hubiera esperado que me mataran, más bien en realidad, pero pues logré escapar de ellos. Entonces, por ello tuve que migrar
a otro estado, porque muchas veces ni siquiera sabemos, ni siquiera tomamos en cuenta esta situación de la migración interna o el desplazamiento interno dentro del país, porque también tenemos que saber definir o saber qué es, cuál es la calidad de asilo, cuál es la calidad de refugio, cuál es el de desplazado, o simplemente que también tienes que ser un migrante interno por condiciones de trabajos escolares o de otro tipo, ¿no? Yo me voy a Michoacán, donde en Michoacán sí tenían un gran flujo de migrantes hacia Estados Unidos, donde lo más preocupante era cada vez que regresaban, había más casos de VIH, sobre todo en mujeres y niños. Entonces empezamos a trabajar como las Tarascas en búsqueda de la libertad con personas migrantes, migrantes propias de México, internas, migrantes que iban a Estados Unidos y o regresaban, familiares de migrantes, pero aparte que tenían la interseccionalidad de ser indígenas. Michoacán es una parte donde hay mucha gente que es purépecha. De hecho, mi abuela es purépecha. Yo no me considero purépecha porque ya no fui criada con parte de esta... No les pase lo mismo que a ti, porque aparte, ha habido casos, y no sé si Gloria tenga datos sobre eso, pero nosotros sí tuvimos denuncias de esterilizaciones forzadas a mujeres migrantes, o que mujeres migrantes fueron violadas y no se les ofreció ni el tratamiento de VIH, ni la pastilla del día siguiente o para la interrupción legal del embarazo, que son derechos que sí están ganados aquí en México, sobre todo por la zona de Tabasco, la ruta que agarran hacia Tabasco y no la ruta que agarran de Guerrero hacia Michoacán. Allí es donde está pasando mucho eso. Pero aparte ha habido muchas violaciones sexuales a hombres y no necesariamente de la diversidad. Y muchas de esas violaciones son hechas por mismos policías. Y no hay denuncias porque ellos, dentro de su propio machismo, de su yo soy hombre, no van a hacer una denuncia de que los policías los violaron. Te pueden decir, me quitaron los tenis, me robaron el dinero, pero no van a decir, me forzaron a tener una relación sexual. Entonces, sí hay muchas aristas, hay muchas cosas por hacer.